¿Cómo observas esta decisión del régimen de Maduro? Bueno, yo te estaba escuchando antes de arrancar tú y yo y creo que tú estás reflejando lo que está sintiendo todo el país. Por una parte, oye, el alivio, la alegría por cada uno de ellos y por sus familiares. Nadie puede entender lo que sufre una esposa, una hija, un hermano frente a la crueldad de esta tiranía. Así que eso como venezolano es lo primero que obviamente uno se alegra. Ahora, tú también lo decías, o sea, aquí nadie come cuentos, ya nadie se chupa el dedo y tú sabes que todo lo que estos criminales hagan, todo lo que hagan, en serio, no es por buena fe. No es porque de repente se arrepintieron o les dio dolor, el sufrimiento. No, estos tipos tienen obviamente un plan y están buscando cómo presionan y quiebran a la sociedad venezolana o engañan a la sociedad venezolana para lograr ese plan, que tiene un hito en ese plan, que es el 6 de diciembre, pero que hay muchas otras trampas en el camino, desde luego. Entonces, bueno, yo creo que lo que pasa es que ya hemos pasado nosotros muchas circunstancias como esta y hemos Sí, es que aprendido creo que mucho. nosotros hemos madurado los venezolanos políticamente, entendemos mucho lo que está Así es, ocurriendo. Y así te es. pregunto, ¿tú crees que realmente aquí hubo algún tipo de negociación con representantes de la oposición, con la comunidad internacional para lograr esto? Porque Yo no realmente voy a... fue sorpresivo, a mí me sorprendió, ¿no? Me imagino que a ti también. Bueno, tenía muchos días sonando que algunas Claro. cosas se iban a hacer. Eso es verdad, y han estado mucha gente escribiendo por las redes, etcétera, ¿no? Yo prefiero no especular, Sergio, porque primero porque hay vidas humanas de por medio. Y eso es el primer punto. Y nuevamente te digo, yo jamás creo que nadie puede juzgar a un preso político, a un rehén que Totalmente. está buscando salvar su vida. O sea, eso es algo que uno no puede hacer. Por Ujú. eso es que la decisión de liberar a tu país o la conducción de la liberación del país no puede estar en manos de rehenes. Sí. Tanto los que están presos físicamente como los que están comprometidos económicamente, me explico, porque Sí. al final la gente está pensando en cómo salvar su vida o cómo evitar que lo quiebren o que lo destruya el régimen. Entonces, es un tema muy complicado y como tú dices, yo creo que los venezolanos, oye, hemos visto tanta crueldad, ¿no? Y actitudes tan miserables en estos años que nos hemos ido como curtiendo y la reacción ha sido esa. Oye, ya va, un momento. Nos alegramos por ellos, pero no crean que vamos a caer, tú sabes, en una nueva trampa, ¿no? Sí. Entonces sí creo que hemos aprendido mucho y que hemos ido descartando opciones. Yo creo que una de las cosas más importantes como sociedad es decir, miren, ya nosotros sabemos por dónde no es, por dónde nos van a tratar de llevar y a dónde desemboca eso. O sea, obviamente me estoy refiriendo a nuevos diálogos, a farsas electorales, porque bueno, después de todo ya son 29 elecciones ¿Será que que han lo que busca terminado. realmente el régimen es ese nuevo diálogo, pero la gente no lo va a aceptar? Digo, la población, la ciudadanía no va a aceptar un nuevo diálogo porque ya sabemos a cómo terminan esos diálogos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que a eso me refiero. A eso me refiero. Lo que pasa es que le ha funcionado hasta ahorita, Sergio. Claro. O sea, engañaron y se burlaron del Papa, se burlaron de la Unión Europea, se burlaron de los cancilleres de México y Chile, ¿sabes? Entonces la gente dice, bueno, ya, ahora, hay una realidad, al régimen le ha funcionado y han usado muchas presiones, como tú bien dices, de distinta naturaleza. Y bueno, Sergio, algo que yo creo que también es doloroso, pero que hemos aprendido, es que aquí hay un sector, que no solamente el sector político, porque a veces es muy crítico de determinados actores políticos, pero yo creo que hay un sector que está en el sector financiero, en las Fuerzas Armadas, en los medios de comunicación, en el sector económico, en la academia, que al final son parte del status quo, ¿sabes? Hay gente que está haciendo plata con el hambre de los venezolanos. Entonces, o los tienen atrapados, o los tienen extorsionados, o amenazan a la familia. Entonces, O sea que a tu juicio a muchos no les conviene que salga el régimen del poder. pero absolutamente, absolutamente. Yo creo que aquí hay gente que está haciendo mucho dinero hoy en día. O como te digo, que los tienen muy amenazados. Pero eso ha pasado siempre, me Sí. explico, en los sistemas criminales. O sea, no es que la sociedad venezolana es peor, todo lo contrario. Cuando tú piensas que estos criminales han saqueado el país, serio, que 500.000, 600.000 millones de dólares, a uno no le cabe ¿sabe? La cifra en la cabeza. Yo creo que este es el saqueo
más grande en la historia del mundo, de verdad. Tú dices, bueno, mira, ahí hay muchos recursos que se aplican en una y otra dirección. Y eso se ha ido descubriendo, en serio. O sea, yo no estoy diciendo nada nuevo. Mira, pues estuvo el 5 de enero, mira lo que está ocurriendo ahorita, el escándalo con los bonos 2020. Esos son cientos de millones de dólares que se le están robando al país. Y eso está pasando ahorita, ¿entiendes? Entonces, bueno, mira, yo lo que creo que eso no nos puede, o sea, desmoralizar ni sorprender, sino decir, bueno, conchale, entonces hay que organizarse mejor, hablarle más claro al país, aunque yo creo, como tú decías al principio, que la gente está bastante clara el día de hoy. María Corina, con respecto a la propuesta, o mejor dicho, lo que has dicho en los últimos días, luego de lo que fue la reunión con Juan Guaidó, una de las cosas que, si bien has recibido aplausos por un lado, también has recibido muchas críticas por el otro. Es decir, tiene, digamos, sus dos polos esta propuesta o este planteamiento, María Corina Machado. Uno de ellos tiene que ver con lo que pues dices y has comentado en varias ocasiones, que no podemos solos como venezolanos y que se requiere algún tipo de intervención extranjera. En el día de ayer, Elliot Abrams desestimaba este plan que tú habías planteado, considerado o manifestado por considerarlo un rescate mágico. Así fue el término utilizado por Elliot Abrams en el día de ayer. Aquí tengo las declaraciones, si no las viste, porque creo que se dieron en la noche de ayer. Claro, están en inglés, pero igualmente te las puedo presentar. Pero de todas formas te puedo resumir. Dice, María Corina es libre de decir lo que quiera. No voy a tratar de censurarla, pero me recuerda a García Márquez y su realismo mágico, decía Elliot Abrams. Esto quiere decir, María Corina, que el gobierno de Estados Unidos no ha considerado realmente una intervención militar en Venezuela. ¿Tú insistes en que eso se debería hacer por parte del gobierno norteamericano? Yo te pregunto a ti y a los venezolanos, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es Oye, la no la opción? sé, no la sé, ojalá. No, pero es que yo creo que cada uno de nosotros nos lo tenemos que preguntar, Sergio, o sea, como venezolanos. Si dicen que el plan B no es realista, yo te pregunto, entonces, ¿cuál es el plan A? Dígamelo. Eso es lo que yo esperaba escuchar en la reunión con Guaidó. Dígame cuál es el plan A. Porque si se ha descartado, y eso lo ha dicho el gobierno interino, la participación en nuevas farsas electorales, como hablábamos antes, sí. Si se ha descartado farsas de diálogo que no van a llevar sino a la cohabitación y la permanencia del régimen, ¿cuál es la opción? Ese es el planteamiento. Entonces, mira, claro que escuché las declaraciones del señor Abrams y la respuesta es o no quieren o no pueden aceptarlo y decirlo públicamente o efectivamente no los han convencido. Entonces, no nos queda otro que hacerlo, convencerlos, porque al final... Pero ¿cómo los puedes convencer? ¿Cómo puedes convencer al gobierno americano, por ejemplo, de que hace falta una intervención? Eso le corresponde en todo caso al gobierno interino, María Corina. Y a todos los venezolanos. Nos corresponde a todos. A los venezolanos que estamos aquí y los que estamos afuera. Por la Ajá, sencilla pero ¿y razón. tú crees, y disculpa que te interrumpa, tú crees que el pueblo venezolano quiere una intervención militar? Porque de pronto desde afuera muchos lo quieren, pero desde adentro no lo quieren. Fíjate, vamos por partes. En primer lugar, el pueblo venezolano, no tengo duda, que está desesperado por salir de estos criminales. Y la gente te dice como sea. En segundo lugar, cuando se plantea la operación de paz y estabilización como si fuera, tú sabes, el desembarco en Normandía y los Marines en la costa, es una banalización, es casi una ridiculización, porque es evidente que en este momento en el mundo los conflictos no se daban como en el 45, como en el siglo XIX, es decir, no es solo en el plano del terreno físico. Hay muchas otras dimensiones donde estos conflictos se libran, se ganan o se pierden. En la opinión pública, en el ciberespacio, en el plano de la inteligencia, en el plano de los mercados internacionales, en el plano de la justicia internacional, en el plano de la policía internacional, lo que ha ocurrido con Alex Saab, el despliegue, por ejemplo, de la operación antinarcóticos más grande que ha habido en la historia y que además tiene una inversión enorme para los países que están involucrados. Entonces, la incautación de más de 1 millón de barriles de gasolina a los buques iraníes que venían para Venezuela. Entonces, fíjate, al final, Sergio,
para que la comunidad internacional reaccione, y en particular países con una larga tradición democrática como los Estados Unidos, tienen que haber dos condiciones claras. Uno, digamos, la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Y ahí está. O sea, lo dice Michelle Bachelet, no porque solo lo denunciemos nosotros, ahí está. O sea, están matando gente de hambre, con los grupos de exterminio como el FAE, con las torturas, etc. La segunda justificación, la segunda razón, es un problema de seguridad nacional para cada uno de los partidos, de los países involucrados. Entonces yo te pregunto, después que Iván Duque dice que tiene información de que el régimen de Maduro quiere colocar misiles iraníes de mediano y largo alcance, después que Craig Fowler, comandante del Comando Sur, hace unos días te dice que él no tiene palabras para describir la magnitud que es la amenaza de Venezuela para la región, es evidente que hay conciencia de la amenaza, de lo que se está configurando en Venezuela, este régimen criminal, para la seguridad hemisférica. Entonces, ahí están las dos motivaciones. Bueno, nos corresponde asegurarnos que aquellos actores internacionales que tienen la fuerza que nosotros necesitamos para complementar la nuestra, lo hagan. Y una cosa yo sí le quiero decir a los venezolanos, una cosa, yo no voy a descansar hasta lograrlo. No voy a descansar hasta lograrlo. Digamos que entre los planteamientos que tendría el presidente Guaidó con respecto a este pacto unitario que ha llamado, se habló de una consulta de la cual tú pues, manifestaste que no estás de acuerdo con una nueva consulta, porque eso ya se hizo el 16 de julio. Pero si en esta consulta, si llegara a darse como tal una nueva consulta, ¿no? Yo estoy aquí especulando, pero si esta nueva consulta se llega a dar y se le plantea al ciudadano venezolano, ¿quiere usted una intervención militar? Una consulta no simbólica como la que se hizo el 16 de julio, sino una consulta que pudiera incluso contar con el respaldo de la Organización de Estados Americanos, que sería el garante en todo caso de esa consulta. Y si la gente dice en Venezuela, no queremos intervención, ¿tú piensas, como decías hace rato, pues, que vas a insistir hasta lograrlo, la salida pues, del régimen, y crees que es la única salida? ¿Crees que las cosas cambiarían desde tu punto de vista con el planteamiento de lo que diga el país, la nación? Bueno, es complejo lo que estás planteando, porque Yo imagínate que tú me hicieras que tú dijeras que esa consulta le pregunta a los venezolanos, ¿ustedes están dispuestos, usted quiere seguir bajo el yugo y la dominación del chavismo? Y la gente dijera que sí. Entonces tú dices, bueno, ¿qué? ¿Me cruzo de brazos? Claro, No, entiendo. ¿sabes que no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene, para mí, el deber individual de luchar por la libertad. Incluso cuando hay personas que puedan claudicar, por las razones que sean. Hay gente que se cansa, hay gente que se decepciona, hay gente que es amenazada. Y yo lo entiendo, serio, pero mi deber es llevar fuerza, es llevar inspiración y también inspirarme de gente que, y te digo como tú, que estás venciendo y enfrentando la tiranía de la censura y que nos has permitido los venezolanos, y como tú dices, con cosas que uno puede estar de acuerdo o no, pero con apertura y con respeto, escucharnos. Entonces mi planteamiento, y en esencia eso fue lo que yo le dije al presidente Juan Guaidó, es decir, ¿cuál es la propuesta? O sea, nosotros no estamos de acuerdo con una propuesta de cohabitación que representa la participación en esta elección y que el régimen va a ir adornando para hacer creer que hay concesiones, pero que ya nadie se va a creer, ¿entiendes? Porque eso lleva para mí, a la derrota y a la prolongación de Maduro. Y la otra opción, que nosotros hemos llamado Operación de Paz y Estabilización, que pueden llamar como quieran, eso no es lo medular. Es una operación que implica agregar fuerzas internas y externas, porque eso es un punto que yo aquí sí quiero aclarar. Nadie está diciendo que los venezolanos nos crucemos de brazos, por favor. Lo que estamos diciendo es que hay que coordinar fuerzas. La gente te está diciendo, mira, sí, yo estoy dispuesta a arriesgarme, pero ya va. Yo necesito dos cosas. Uno, un liderazgo político que no me vaya a dejar entendiendo. Que no pase como el 16 de julio del 2017, que salimos casi 8 millones de personas a arriesgar la vida, a dar un mandato, y a los pocos días estaba un sector
de la dirección política aceptando participar en unas pseudo elecciones convocadas por la constituyente ilegítima. No. Entonces la gente te dice, oye, yo quiero tener una dirección política en la que yo confíe. Número uno. Y número dos, yo quiero tener señales claras de que vamos a tener el acompañamiento externo. Por eso me parece tan preocupante la confusión que genera una posición como la del señor Abrams ayer, porque al final no tengo duda que el régimen y sus cómplices van a tratar de utilizar esas declaraciones para engañar a la gente y llevarla a participar, porque le van a decir no hay otra opción. Y eso no es verdad. Ya. ¿Cuentas con alguien en particular para esta propuesta de la cual hablas? ¿Has conversado Bueno, con espero que cuerpos? contigo. Espero que contigo. No, pero cuando hablas de una propuesta estratégica, o sea, ¿con quién has conversado al respecto para plantearla en un futuro realmente, si llega a darse esa propuesta de la cual comentas? Bueno, Sergio, nosotros hemos expuesto con algún detalle cómo consideramos que una operación de paz y estabilización en estos tiempos se desempeña, se desarrolla. Para mí, ese proceso ya arrancó. Obviamente, hay fuerzas internas y externas que están tratando de bloquearlo, de neutralizarlo. Porque además debemos entender que el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, son estructuras que representan, digamos, como la fachada política a todos estos grupos que se han ido instalando y convergiendo en Venezuela. Quizás a veces cada quien estábamos tan metidos en el día a día y la gente en la supervivencia que quizás debemos dar un paso atrás y decir, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela hoy? Oye, Venezuela es un país que está ocupado por más de 30 grupos criminales que están activos, Sergio, en 214 de los 235 municipios que tiene el país. A veces la gente en las ciudades o afuera no tiene contacto y no sabe lo que es la vida del día a día en el resto de Venezuela. Un país que está siendo territorio peleado y enfrentado por estos grupos criminales, donde hay masacres que incluso ni aparecen en los medios de comunicación. Es decir, no hay soberanía, Sergio. O sea, la soberanía nacional se perdió, no hay Estado de Derecho. Entonces, lo que estamos planteando es decir, mira, necesitamos el respaldo de actores internacionales para reconstruir Venezuela nosotros. No es que lo van a reconstruir los externos, lo vamos a hacer nosotros. Y de hecho yo estoy convencida que hay un núcleo institucional importante en nuestras Fuerzas Armadas, en los cuerpos civiles de seguridad, activos y retirados, que van a ser la vanguardia una vez que se inicie la transición para el proceso de desarticulación de estos grupos criminales y recuperar el control del territorio. Pero el proceso de la OPE incluye buena parte del proceso de transición, porque vamos a necesitar apoyo de las Naciones Unidas, de las agencias del sistema interamericano, de la Organización de Estados Americanos, para todo lo que tiene que ver con derechos humanos y la reconstrucción del sistema electoral. Entonces, esto es un proceso complejo, nadie está diciendo que es fácil, nadie está diciendo que es fácil, pero es que nunca antes había habido en nuestro hemisferio un régimen como este, nunca antes. Esto es inédito. Aquí voy a darle cabida a algunas preguntas de los amigos que nos escriben a través de nuestras redes. Giancarlos dice, en el momento en que un militar americano toque tierra venezolana, Estados Unidos va a ver el poderío ruso y chino, y ellos lo saben, por eso tal vez no intervienen estos ni, digamos, yo le agregaría eso. No te escuché bien la pregunta. Te lo voy a repetir. Dice esta persona, Giancarlo dice, en el primer momento en que un militar americano toque tierra venezolana, allí Estados Unidos va a ver el poderío de ruso y chino, y ellos lo saben. Eso es bien interesante, porque fíjate lo que está pasando allí con las expectativas. La amenaza creíble del régimen metiendo a los rusos y a los chinos en Venezuela, porque hay militares iraníes y porque hay militares rusos en nuestro territorio. Esa amenaza creíble hacia la comunidad internacional sí la están fortaleciendo, sí la está funcionando. En cambio, la amenaza creíble que tenemos que construir nosotros, porque hay mucha más fuerza del lado de los sectores democráticos de Occidente, se debilita con planteamientos como los formulados por el señor Abrams. Entonces ese punto es crucial. Yo estoy convencida que una operación de paz y estabilización que cuente con todos los vecinos y las naciones de la región
va a crear una amenaza tal y una fuerza tal que por el contrario, esos actores van a entender que su mejor opción es ceder y no caer en una confrontación como la que amenaza precisamente. Y que sabe una cosa, lo hacía Chávez. Chávez siempre decía, si yo me voy es el caos. ¿Me explico? Si se atreven a enfrentarme, aquí va a haber una guerra civil. ¿Qué guerra civil? Si Venezuela es un país absolutamente cohesionado. Aquí no hay diferencias de orden religioso, ideológico, ¿sabes? No hay fanatismo, todo lo contrario. Estos grupos criminales tienen una relación eminentemente transaccional, es por plata con el régimen. Cuando no hay la plata, esos grupos tienden a desarticularse. Sí. Entre otras preguntas, por supuesto, muchos hablan, María Corina, de que como dicen aquí, Guaidó perdió credibilidad y perdió fuerza. ¿Puede María Corina retomar o recoger esa fuerza de los venezolanos? Mira, yo lo he dicho, quedan 120 días, 117. En todo caso, hay mucho tiempo. O sea, tú sabes lo que son 15 días en Venezuela. Por eso es que lo que yo te digo, Sergio, tú no puedes venir y decirle a un venezolano, mira, es que en enero. ¿Cómo que enero? Claro. ¿Cómo que enero? O sea, aquí esto es un país que se está, ¿sabes?, muriendo de hambre, que el día a día se ha convertido insoportable. Entonces, el tema es que hay que hacer hoy. Y yo creo que la gente quiere escuchar la verdad. O sea, yo nunca he dicho que esto es sencillo, al contrario. Más bien, si de algo me acusaban hace unos años, y tú lo sabes, es que yo alertaba que se estaba creando una estructura totalitaria y que no iba a salir por las vías convencionales. Y yo creo que el país hoy tiene claro que estos criminales no van a salir por voto. Entonces, si no van a salir por voto y si no van a salir por diálogo, ¿cómo los vamos a sacar? Porque yo sí no voy a aceptar jamás serios que nos digan, bueno, entonces que tenemos que calárnoslo y tenemos que aceptar que este es el destino de Venezuela. Como hay alguna gente que dice, bueno, mira, como no hay fuerza de adentro y como de afuera no nos quieren ayudar, hay que convivir con ellos. Entonces vamos a ver qué migajas nos entregan y esa es la opción electoral. No, Sergio, no. O sea, nosotros como nación, o sea, Venezuela nació para ser libre y nosotros no vamos a aceptar que nos ofrezcan mejorarnos condiciones de cautiverio. Eso para mí es inadmisible y que sí, hay que luchar y hay que luchar más. Es que alguien afuera tiene duda de la amenaza real o de la amenaza a la seguridad nacional que es Venezuela. Alguien afuera tiene duda de lo que significan los misiles, la guerrilla, los grupos criminales, el tráfico de niños, todo lo que... bueno, pues entonces nos tocará convencer e insistir hasta que el último que necesitemos se comprometa y lo haga. No hay opción. Aquí te consultan, ¿cómo hacemos para que María Corina tome el liderazgo? Bueno, es que yo creo que esto es un tema de que no es una persona. Esto no es una persona, esto es una política. ¿Entiendes? Esto es una ruta, es lo que quiero transmitir. Y yo creo que es una ruta en la que nos tenemos que comprometer todos. Hemos creído en muchos mesías, María Corina. De pronto, como pasó en el pasado, en algún momento creyeron en Capriles, se convirtió en una especie de mesías, no se cristalizó esa realidad. Luego habría venido pues, el propio Guaidó. La gente no ha visto que se haya realizado, cristalizado la salida del régimen. Ahora pudieras ser tú, María Corina. No sé, te consulto. ¿Y qué pasaría si no logras esa libertad que hacía Venezuela? Por eso digo, hablo del Mesías, ¿no? Sí. Creo que no es conveniente para los venezolanos seguir creyendo en Mesías. Esto es un trabajo en conjunto de todos, ¿no? Sí, y yo creo que más bien el compromiso, la unión, la cohesión, tiene que ser alrededor de valores y de una política concreta con una estrategia sólida. ¿Sabes? Porque al final una persona puede no estar, desaparecer, lo que sea, pero el país no se va a perder. ¿Me explico? Entonces yo sí creo que este es un momento en el cual tiene que haber una estrategia muy sólida y tienen que haber códigos de conducta, Sergio, porque este es un tema que no hemos abordado, pero yo sí quiero insistir en ello. Si una herramienta tiene muy perversa estos sistemas criminales, mafiosos, es cómo utilizan la corrupción y el dinero para ir quebrando, para ir cooptando. Entonces, aquí hay un planteamiento central. Si estamos en un conflicto, el régimen todos los días nos dice que estamos en guerra y nos consideran sus enemigos. Tú no puedes tener en los niveles, digamos, de toma de decisión estratégica
personas que han sido infiltradas por la tiranía. No puedes, porque te van a vender. Al final, me explico, al final te van a entregar. Y esto ha pasado en estos años. Tan ha pasado que ha quedado evidenciado con aquellos que se han quitado la careta, ¿no? ¿Y de dónde han salido? Esos que llaman alacranes. ¿De dónde han salido? Bueno, han salido de las posiciones más altas de los partidos del G4. Entonces, sí habían logrado infiltrarse. Entonces, mi planteamiento es que el país está pidiendo que aquellos que tienen claras vinculaciones, por las razones que sean, con la tiranía, no pueden estar en el núcleo de conducción estratégica en un momento de conflicto. ¿Tú conoces a esas personas? O sea, ¿sabes quiénes son? Pero No te Sergio, pido que me des los nombres, pero ¿sabes? están aquí, pero sí lo han dicho. Claro, Declaran todos los días. O sea, están claro. diciendo que hay que cohabitar con la tiranía, que hay que quitar las sanciones, que hay que quitar la fuerza externa. ¿Me explico? Es decir, Sí, todos los días lo repiten. sí. Pero además, yo antes te lo mencionaba, en la Asamblea Nacional se han presentado denuncias para investigar casos muy serios. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con los bonos 2020. En serio, que yo te estoy hablando de cientos de millones de dólares. Y los propios tenedores de bonos, en declaraciones juradas, en el juicio que está en proceso de estos tenedores contra la nación venezolana, contra la república, han dado nombres de diputados. Y eso no se ha investigado en la Asamblea Nacional. Aquí hay una pregunta que voy a ligar con varias que me han hecho aquí, porque estoy tratando de leer los comentarios mientras te estoy escuchando. Y aquí hay muchas, que dice, la gente comenta, Kelia, la gente que anda diciendo que ella está dividiendo, por favor, que quieren que no haga nada como Guaidó Sucombo, dice esta persona. Pero te pregunto acerca de ese tema de la división, porque si bien es cierto, mucha gente está a favor de tus planteamientos, otros ven como que el planteamiento que hace María Corina lo que logra es la división y por lo tanto el que gana allí es el régimen. La pregunta es, ¿la unión es alrededor de qué? Porque si vamos a estar unidos es para algo. Tú no vas a estar unido para brincar por el precipicio. Y la unidad per se no es un plan. Unidos por estar unidos. ¿Unidos Ya. para qué? ¿Para qué? Entonces, ese es mi planteamiento. Aquí hay dos propuestas. Una es cohabitar, participar en más farsas electorales. La otra es construir una opción de fuerza. Yo lo que considero es que el interinato tiene que decidir definitivamente con cuál está, porque no puedes estar con las dos. ¿Me explico? No puedes. Y si hay otra, que la diga, porque yo no la conozco. O sea, una consulta no es un plan. Tú antes mismo, tú mismo lo decías. Sí, sí. Entonces, no es el momento para eso. No es. Ya mira, si tú estás en un momento, como tú decías, de conflicto, de guerra, no es para consultar, es para actuar. Es para, No, y para como tú ejecutar. bien dices, queda muy poco tiempo porque en diciembre habría un proceso electoral, legitimado o no, pero hay un proceso electoral que va a ser el régimen y va a buscar esa legitimación. Y Claro, en pero enero concluiría el periodo de la Asamblea Nacional. exactamente. Entonces, el planteamiento es, yo considero que la sociedad venezolana está muy clara y cohesionada en lo que quiere y en la urgencia, por los términos que tú dices, porque además esto, oye, lo hemos dicho tantas veces, al final los muertos los está poniendo la sociedad venezolana. O sea, esto es nuestra urgencia. Bueno, que los Estados Unidos van a otro ritmo porque tienen una elección y en Brasil hay un tema del COVID y en Colombia, está bien, cada uno de estos países tiene sus dinámicas internas, pero mientras tanto es la sociedad venezolana, la nuestra, la que está siendo diezmada y destruida. Entonces, nuestra obligación es presionar para acelerar sus tiempos. ¿Me explico? Y la unidad, a mi modo de ver, tiene que producirse alrededor, insisto, de un propósito y unos códigos de conducta. Y eso Que en un principio se entendió de esa manera, que venía con un propósito, pero no se cumplió. Pero es que el propósito era muy claro: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Ahora, tú tienes eventos que han desviado, distraído y socavado esa Porque el régimen ha sido muy hábil también. Bueno, pero también se han cometido errores. El 30 de abril, Sergio. El 30 de abril fue uno de los eventos que más daño le ha hecho a la credibilidad de la oposición venezolana en el mundo y también dentro de la propia sociedad venezolana, porque de la noche a la mañana después nos enteramos que eso era un esquema que incluía a la mafia judicial Michael Moreno, a la mafia financiera Raúl Gorriña, a la mafia militar Padrino López, como jefes del gobierno de transición. Tú me dirás para dónde llevaba eso a Venezuela. O sea, hay un momento donde tú necesitas
que haya, digamos, la reconstrucción institucional, que tiene que haber un sistema de justicia sólido, ¿tú crees que esos señores van a permitir que se cree un sistema de justicia que después los va a venir a juzgar a ellos y les va a quitar los reales? Por el amor de Dios. Sí. Entonces yo creo que estos son los errores, los meses de diálogos de espaldas al país, que nos enteramos por las redes sociales, esos son errores que han representado la ralentización de este proceso de salida. Ahora, ¿cuál es el momento y cuál es mi planteamiento? Aquí hay tiempo de corregir esos errores, pero hay que tomar decisiones muy claras, hay que cortar las amarras y los vínculos con los cómplices y los corruptos, y hay que hablarle muy claro al país y decir, aquí hay una ruta sólida. Ah, mira, que algunos aliados internacionales no están totalmente claros o decididos, pues convenzámoslo. Ah, pero es que están pensando en más tarde, apurémoslo. O sea, de eso se trata. Y yo te ratifico, Sergio, yo entiendo la complejidad del planteamiento, y yo entiendo que mucha gente te dice, bueno, pero yo quiero paso 1, paso 2, paso 3. Claro. Señores, es un conflicto. No estamos en una dinámica democrática en la cual tú puedes en una elección decir el día 1 pasa esto, 5 días después, del siguiente paso. Obviamente no es así. Y eso requiere de parte nuestra una fortaleza y una convicción mucho mayor. Pero yo confío que eso existe en la sociedad venezolana, en los que estamos aquí, y debo decir, en los venezolanos que están alrededor del mundo. Porque nunca como hoy, la voz de cada venezolano como tú, hoy se necesita, presionando a cada una de las sociedades, de la gente de estos países, para que vean lo que está viviendo Venezuela, para que entiendan el dolor, para que entiendan la urgencia, pero también para que entiendan cómo los afecta a ellos. Porque tú me vas a decir, si para los que están viviendo en Estados Unidos no es una amenaza real y una preocupación una base iraní instalada en Venezuela. Ahí dicen, bueno, leía una pregunta, aquí la tengo, si hay tanta persecución política a dirigentes opositores que denuncian, ¿por qué nunca le han tocado a usted? Y creo que eso también lo planteaba, si no me equivoco, Goicoechea en el día de ayer, en uno de los tweets que publicaba. ¿Por qué nunca se ha tocado a María Corina Machado? Preguntan y te pregunto. Pues. Yo quisiera preguntarles qué quieren decir con eso. ¿Quieres decir por qué no me han asesinado? No sé, no sé si es que no te han... No sé si la gente piensa que deberían meterte presa o, bueno, o no, perseguirte. No sé. Al final la pregunta es ¿por qué estoy viva? ¿Por qué no me han matado? Claro. ¿Sabes, Sergio? Yo considero que el costo de meterme preso para el régimen es más alto del costo de desaparecerme. Claro. Entonces, yo creo que la gente, los venezolanos, han visto lo que hemos enfrentado cada uno de nosotros en estos años. Son para mí ya 20 años de lucha, desde el primer día contra esta tiranía, y lo que ha representado para mi familia y para la gente que yo más quiero. Ahora, eso fue una decisión de vida que yo tomé. Bueno, de hecho, tú estás separada de tus hijos, tengo entendido, no están contigo, ¿no? No sé si estás de nuevo con ellos. No, yo tengo 7 años casi con prohibición de salida del país, pero al final yo creo que no es un tema de exponer las pérdidas personales y los daños personales. Cada uno lo tiene, y yo creo que allí no es conveniente ni justo que una persona los contraste con otros, ¿sabes? Cada uno de nosotros que luchamos contra esto lo hacemos por convicción y porque amamos este país, y yo lo único que espero que el día de mañana, de alguna manera, mis hijos me perdonen por lo que esto les ha representado para ellos, mis padres, la salud de mi mamá. ¿Sabes? Yo espero que mi familia me perdone en ese sentido, y espero que los venezolanos sientan que realmente valió la pena, y la forma de sentirse uno, yo misma, que valió la pena, es con la confianza y el cariño que hay en la gente. Y yo lo siento muy profundo, y me siento muy honrada por ello. Y yo estoy absolutamente convencida que este país lo vamos a transformar, Sergio. Es duro, hay múltiples obstáculos, hay gente que nos ataca muy fuerte, y yo creo que de alguna manera, porque ven en nosotros o representamos el fin de la impunidad y de los privilegios, de lado y lado.
Ujú. Pero al final yo siento que tanto sacrificio que ha dado el pueblo de Venezuela, tanta lucha, tiene que ser para que haya una transformación de raíz. No puede ser para que se mantengan mecanismos, ¿sabes?, de corrupción y de privilegios entre actores. Tiene que ser para una transformación de fondo de nuestro país. Y esa transformación empieza con los valores. Y yo creo que hay una sociedad muy clara. El país quiere dejar atrás no solamente estatismo, populismo, clientelismo, militarismo, sino también socialismo. O sea, Sí. yo creo que la sociedad venezolana por primera vez está clara que necesitamos una propuesta totalmente distinta, que yo considero que es una propuesta liberal, en la cual ya no es el Estado el que manda, el Estado rico, sino al revés, una sociedad rica y el Estado a su servicio. Y eso es una transformación y es una ruptura histórica. Y por eso es que yo estoy trabajando, es no solamente salir del régimen, sino la transformación del país. Que queremos todos, definitivamente. María Corina, muchas gracias por tu tiempo, gracias por permitirme A conversar ti. contigo.